Hola queridos hermanos, que el Señor me los bendiga poderosamente. Hoy quiero hablarte una palabra de Dios que te va a ayudar en mucho, hermano, que te va a permitir a ti tener una identidad. Quiero que nos centremos en la palabra que está en Hechos 4:13, cuando estos hombres se maravillaban de esos discípulos de Pedro y de Juan, cuando hablaban con denuedo la palabra de Dios, porque estas personas eran sin letras y de vulgo. Es decir, estas personas nunca habían sido escudriñadores de la palabra, no conocían las leyes en ese tiempo de Moisés y eran personas del pueblo, es decir, que en ese entonces solamente los que se acercaban a las sinagogas, los que tenían ese conocimiento, eran personas de alta, de pudiente, eran personas que estaban relacionadas en las clases altas. ¿Qué te quiere decir la palabra hoy, querido hermano? Que así como Pedro y Juan, ellos lograron ver ese aprendizaje del Señor Jesucristo, era como verlo a él mismo allí predicando con denuedo, con seguridad, con la verdad. Así hoy te quiero invitar a que dejes ya ese pragmatismo, esa manera de ver que tienes que estudiar teología, tienes que ser guiado por un hombre, tienes que andarte relacionando y buscando y escudriñando aquellos paisajes, el por qué, el cómo. Ya deja que tu mente se libere a través del Espíritu Santo. Estos hombres fueron enseñados solo por Jesucristo, solo por el Espíritu Santo. El único que te conduce a la verdad de la palabra, a llevar un mensaje, a tener una vida íntima, a tener una vida de reino, es el Señor Jesucristo. A través de su Santo Espíritu, hoy que lo tenemos aquí presente en el ministerio de Él. Querido hermano, te quiero decir, te quiero informar que no te dejes arrastrar por estas corrientes que tú sabes que en estos postreros tiempos vienen a perturbar y vienen a robar ese verdadero propósito, esa verdadera identidad que tú tienes que tener como hijo de Dios. Recuerde aquel mensaje que está contenido en la Biblia, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero se manifestaron para que todos conocieran que no todo proviene del Señor, porque el Señor, no todo el que dice Señor, Señor, viene de parte de Él. Porque los que venimos de parte del Señor Jesucristo, hablamos como Él, andamos como Él, tenemos las doctrinas de Él. No tenemos doctrinas de iglesia. La iglesia de Cristo no tiene tantos rudimentos del hombre. No utilizamos ningún método del mundo porque el único método que nos enseñó el Señor Jesucristo, capaz de convencer al mundo de pecado, capaz de mostrarnos las escrituras, mostrarnos el reino de Dios, es el Espíritu Santo, el único que llega a nuestras vidas, el único que toma de la mente de Cristo y nos la imparte a nosotros. Relaciónate a partir de hoy, querido hermano, con el Espíritu Santo. ¿Cómo llegas a ese denuedo de la palabra? Otro tema muy importante también que nos hace aquí característico y nos muestra es que ese de nuevo se va a lograr a través de tú escudriñar las escrituras, pero en el Espíritu y con el Espíritu Santo, no utilizando tu propia concupiscencia, no utilizando la ayuda de este mundo, utilizando métodos del mundo, sino dejándote guiar por el único que estuvo presente en cada uno de los hechos que allí acontecieron en las Sagradas Escrituras. Hermano mío, quiero que te liberes de esa manera, de ese mal pensar, de esa corriente que ha venido perjudicando la evolución y el crecimiento de la iglesia, el crecimiento del espíritu en el hombre. Quiero que te alejes de esto y empieces a darle el lugar al Señor que se merece, el lugar al Espíritu Santo, porque le hemos dado lugar solamente al hombre. Así nos encontramos siendo más bien ídolos de alguien, ídolos de un pastor hombre, pero no nos encontramos dejándonos guiar, entregándole nuestra mente, nuestra libertad solamente al Señor Jesucristo. Y tú me preguntarás, pero ¿cómo me enseña algo que es invisible? ¿Cómo hace Él? Él, te digo yo, que también te dice a través de la Escritura, Él es el que te coloca el querer como el hacer. Es decir,
Usted se sienta a leer la palabra de Dios, le pide dirección al Espíritu Santo y Él le va a mostrar en su corazón, lo va a guiar por la palabra de Dios y le va a mostrar el propósito. Recuerde que allí, sin el Espíritu, solamente podemos encontrar paisajes, podemos encontrar temas, es muy literal, pero el Espíritu muestra aquel tema que está allí disfrazado dentro. Recuerde que este libro también está cerrado para las mentes que están ya reprobadas, que no van a proceder al entendimiento. Yo quiero usted, hermano, que usted también pueda entender este mensaje. Pero es necesario, hermano, que todos estemos en ese conocimiento, que le entreguemos esa voluntad al Señor. ¿Quiere usted hablar con denuedo, es decir, con la verdad, con la autoridad con que Cristo habló? Tiene que relacionarse con el Señor Jesucristo. Con quien nos relacionemos, así también los hombres van a vernos. Así también ellos van a escuchar. Si usted anda como anduvo Jesús, entonces usted va a reflejar eso a sus hermanos. Si usted anda conforme a cómo se relaciona con el hombre y cómo está siendo enseñado con el hombre, entonces usted va a imitar a ese hombre. Jesucristo va a quedar dormido y no va a poder salir. Hermano mío, que Dios te bendiga poderosamente y te dé el conocimiento y la fortaleza que solo se logran a través del Espíritu Santo.